Bienvenidos pioneros al curso de trigonometría. Hay dos maneras de entender la trigonometría. Una es desde un triángulo rectángulo y la otra con la que empezaremos este curso desde la circunferencia unitaria. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Si vamos a entender la trigonometría desde la circunferencia unitaria, lo primero que debemos hacer es dibujar la circunferencia unitaria. Se llama circunferencia unitaria porque su radio es 1. Para que los cálculos sean más fáciles, ubicamos el centro en el origen del plano. Entonces, la ecuación de esta circunferencia es x² más y² igual a 1. La primera idea que debemos tener clara es lo que significa que un punto esté sobre la circunferencia. Por ejemplo, ¿por qué el punto 1/2, raíz de 3 sobre 2 está sobre la circunferencia? Pues sencillo, sabemos que si la ecuación es x² más y² igual a 1, si tomamos la coordenada en x del punto y la elevamos al cuadrado y le sumamos la coordenada en y al cuadrado, la respuesta debe ser 1. Es decir, esos dos valores deben satisfacer la ecuación. Y date cuenta, 1/2 es 1/4 y raíz de 3 sobre 2 al cuadrado es 3/4. 1/4 más 3/4 es 1. Entonces, no cualquier punto puede estar sobre la circunferencia, solo los que satisfacen la ecuación están sobre ella. Eso es lo que significa. Ya sabemos que las coordenadas del punto funcionan como la dirección. Con ellas podemos encontrar el punto, incluso puntos que no estén sobre la circunferencia. Pero ¿será posible encontrar un sistema para determinar únicamente puntos sobre la circunferencia sin que tengamos que comprobar que sus coordenadas al cuadrado sumen 1? Seguramente hay varias, pero hay una en particular que nos interesa. Por convención fijamos de referencia el punto 1,0. Si medimos la distancia que hay desde 1,0 hasta el punto, pero sobre la circunferencia, es decir, lo que mide el segmento fucsia, llegamos a que es pi dividido 3. Sí, el pi de pioneros, ese número irracional que es 3,1415 y un montón de decimales más. Entonces decimos que el punto 1/2, raíz de 3 sobre 2 está determinado por pi tercios. Algunos profesores usan un nombre un poco más técnico. Dicen que es un punto terminal determinado por pi tercios. Pero que eso no te confunda, ya sabes que es un punto terminal. Sabemos que la circunferencia es simétrica con respecto al eje X, es decir, que el eje X actúa como un espejo. Y hay un punto justamente en 1/2, menos raíz de 3 sobre 2. Este punto también estaría determinada por pi tercios, pues la distancia desde el punto de referencia hasta este nuevo punto también es pi tercios. Para poderlos distinguir, vamos a decir que este punto terminal está determinado por menos pi tercios. Fíjate bien, desde 1,0 hacia arriba la medida es positiva y desde ahí hacia abajo la medida es negativa, pero únicamente es por convención, porque nos conviene que sea así. De hecho, ¿sabes de dónde sale el número pi? Sale de aquí. Resulta que si medimos toda la circunferencia, lo que se conoce como perímetro nos da un valor que en este momento no sabemos cuál es, llamémoslo x. Si eso lo dividimos entre el diámetro, que es la distancia entre dos puntos diametralmente opuestos, o mejor, el diámetro es 2 veces el radio, siempre nos dará el número pi. ¿No te parece algo increíble? No importa cuál sea el tamaño de la circunferencia, la razón entre el perímetro y su diámetro siempre será el mismo, pi. De esto se dieron cuenta los pioneros de la antigua Grecia, por eso pi es un número muy importante. También nos permite saber cuánto mide x. Si despejamos nos da que es 2πr, pero como estamos en una circunferencia unitaria, es decir, de radio 1, x es igual a 2pi. ¿Qué tal,
dar toda una vuelta en la circunferencia unitaria tiene una longitud de 2pi. De hecho, nos sirve para entender 4 puntos terminales muy importantes. Un punto terminal es 1,0, donde fijamos nuestro marco de referencia. La distancia es obviamente 0, no salimos de ahí. Si sabemos que toda la circunferencia tiene una longitud de 2pi, ¿cuánto será la longitud de este segmento? Pues si es un cuarto de la circunferencia, lo normal es que tenga un cuarto de la medida, es decir, 2pi cuartos, que simplificando es pi medios. Y sí, lo que estás pensando es correcto, el punto terminal 0,1 está determinado por pi medios. Lo mismo pasa con los demás puntos. Por ejemplo, menos 1,0 es medio círculo, por lo que va a estar determinado por la mitad de la longitud. Sí, por pi. También puede verse que es como un cuarto de la circunferencia más un cuarto de la circunferencia, es decir, pi medios más pi medios. Yo creo que ya estás viendo la lógica. El cuarto punto del que hablaremos es claramente 0,-1. Está determinado por 3 pi medios, pues es 3 cuartos del total de la medida. Mira que si seguimos la misma lógica, el punto 1,0, del cual ya habíamos dicho que es un punto terminal determinado por 0, resulta que también está determinado por 2pi, al completar la vuelta. Y de ahí sale el término periódico. Y es que en la trigonometría pasa mucho esto. Las cosas se repiten una y otra vez, porque se completa una vuelta al círculo. Podemos seguir infinitamente y el punto 0,1 también está determinado por 5 pi medios, que son los 2pi de una vuelta completa más pi medios, que es la distancia para llegar nuevamente a 0,1. Hagamos un pequeño resumen. Vamos a poner aquí los puntos terminales importantes y aquí por qué valor están determinados. 1,0 dijimos que está determinado por 2pi, que es una vuelta entera, pero no solo por ese valor. Cualquier múltiplo entero de 2pi determina el mismo punto. Si n es 0, significa que no ha dado vueltas, y por eso está ahí. Si ha dado una vuelta, n vale 1, pero llega al mismo punto. Si n es igual a 2, tenemos 4pi. 4pi también determina el mismo punto, simplemente hemos dado 2 vueltas, y así sucesivamente. 0,1 está determinado por pi medios, pero llegamos al mismo punto si damos vueltas completas, es decir, pi medios más los múltiplos enteros de 2pi. Es lo mismo, si a pi medios le sumamos un múltiplo entero de 2pi, llegamos al mismo punto. Cuando no hemos dado vueltas, es decir, cuando n es igual a 0, tenemos pi medios. Pero si damos una vuelta completa, es decir, n es igual a 1, pi medios más 2pi es 5 pi medios. 5 pi medios también es un valor que determina al punto 0,1. Y lo mismo si damos 2, 3 o cuantas vueltas quieras. Menos 1,0 está determinado por pi más cualquier múltiplo entero de 2pi. 0,-1 está determinado por 3 pi medios más cualquier múltiplo entero de 2pi. Dejé un espacio porque en esta tabla quiero que incluyamos unos valores que son también muy importantes. El punto que tiene coordenada en x raíz de 3 sobre 2 y en y tiene coordenada 1 medio está determinado por pi sextos más cualquier múltiplo entero de 2pi. Este punto está aquí. El punto que tiene coordenada en x raíz de 2 sobre 2 y coordenada en y raíz de 2 sobre 2 está determinado por pi cuartos más cualquier múltiplo entero de 2pi. Este punto está aquí. Y el punto que tiene coordenada en x 1 medio y coordenada en y raíz de 3 sobre 2 está determinado por pi tercios más cualquier múltiplo entero de 2pi. Ese punto está aquí. Esto es súper importante. Si tienes clara esta tabla, tendrás bastante camino adelantado para entender la trigonometría. Verás que frecuentemente estaremos usando estos valores. Es más, hay más puntos que son importantes,
solo que teniendo claro esta tabla podemos averiguar los demás. Sácale una foto para que la guardes, te ayudará bastante. Por ejemplo, ¿cómo averiguamos el punto terminal que está determinado por menos pi cuartos? Sabemos que pi cuartos determina el punto raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, pues esa es la distancia de este segmento. Menos pi cuartos es lo mismo, solo que en lugar hacia arriba vamos hacia abajo como ya habíamos dicho. Es decir, que este es el punto determinado por menos pi cuartos. ¿Pero cuáles son sus coordenadas? Fácil, usemos la simetría del círculo. Este punto debe ser entonces raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Es decir, menos pi cuartos determina el punto raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Veamos un número grande como por ejemplo 19 pi cuartos. Ese número da varias vueltas sobre la circunferencia antes de darnos información de cuál es el punto que determina. Tenemos que desenrollar para saber cuál es el punto que está señalando. Sabemos que una vuelta completa es 2pi. Entonces, si a 19 pi cuartos le restamos 2pi, lo único que haremos es desenvolver una vuelta, pero determina el mismo punto. Si hacemos la operación nos da que es 11 pi cuartos. Ya desarrollamos un poco, pero aún es grande, es decir, aún da más vueltas. Restemos nuevamente 2pi. El resultado de esta vez es 3 pi cuartos. Y sí, 19 pi cuartos, 11 pi cuartos y 3 pi cuartos representan el mismo punto, solo que 3 pi cuartos no ha dado ninguna vuelta. En 11 pi cuartos ha dado una vuelta y en 19 pi cuartos ha dado 2 vueltas. Date cuenta que 3 pi cuartos es igual a pi medios más pi cuartos. Esto es pi medios. Y si sumamos pi cuartos, nos da por aquí. Aquí está ese punto. Entonces, tanto 19 pi cuartos, 11 pi cuartos y 3 pi cuartos determinan al punto menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Para terminar, veamos que es posible definir un número de referencia que nos ayude a determinar puntos. Dibujemos un plano cartesiano y la circunferencia unitaria. Sabemos que aquí hay un punto terminal determinado por 0. Sabes también que a lo largo de la circunferencia hay infinitos puntos terminales, pero los que están sobre el eje X son particularmente importantes para definir el número de referencia. El siguiente punto terminal sobre el eje X está determinado por pi. Y finalmente volvemos al mismo punto, pero ahora está determinado por 2pi. Ahora quiero que pienses lo siguiente. En muchos videojuegos hay checkpoints, esos momentos del juego en el que llegas a un seguro. Si te matan, revives en el último checkpoint que alcanzaste, ¿verdad? Siempre estamos pensando en dónde está el checkpoint más cercano. ¿Ya lo pasamos o ya casi llegamos al siguiente? Aquí funciona igual. Piensa que 0, pi y 2pi son checkpoints que vamos a usar según nos convenga. Por ejemplo, si tenemos un punto por aquí, ¿cómo se te ocurre que podemos determinarlo más fácil? Según lo que hemos visto, nos tocaría medir la distancia desde 0 hasta el punto. Como no sabemos cuánto mide esa distancia, llamémosla t. Pero mira que hay una distancia más corta, es el segmento entre pi y el punto. Digamos que es t asterisco, y es la distancia que nos hace falta para llegar al próximo checkpoint. T asterisco es el número de referencia para t. Definamos bien. Un punto de referencia t asterisco asociado a t es la distancia más corta a lo largo de la circunferencia unitaria entre el punto terminal determinado por t y el eje X. No quiero que te aprendas esta definición de memoria. Piensa que es la distancia hasta el checkpoint más cercano. Veamos un ejemplo con valores que ya conocemos. Si ese punto está determinado por 5 pi sextos, ¿cuál sería su número de referencia?
Para encontrarlo debemos saber cuál es el checkpoint más cercano. En este caso es pi, pero aún no hemos llegado a ese checkpoint, nos falta un poquito. Entonces calculemos eso que nos falta para llegar. El número de referencia t asterisco es pi menos 5 pi sextos, es decir, pi sextos. Veamos otro. Si tenemos un punto por aquí, al igual que en cualquier otro punto, tenemos dos formas de determinarlo. Una opción es salir desde 0 hacia arriba midiendo de manera positiva. Si hacemos todo ese recorrido, llegamos a que ese punto está determinado por 5 pi cuartos. Pero si salimos desde 0 hacia abajo, el recorrido es este. Ya dijimos que por convención ese recorrido lo expresamos de manera negativa. Entonces el punto también está determinado por menos 3 pi cuartos. También puedes verlo como que 5 pi cuartos menos 2 pi una vuelta entera es menos 3 pi cuartos. Cualquiera de esos dos valores determinan el punto. Tú escoges con cuál te gusta trabajar. Pero algo importante es que independientemente de la forma que escojas para determinar el punto, el número de referencia es el mismo. Si estamos trabajando con 5 pi cuartos, nos preguntamos dónde está el checkpoint más cercano. Justo acabamos de pasar uno y todavía estamos lejos del próximo. Y como nos interesa saber cuál es la distancia al checkpoint más cercano, el número de referencia es 5 pi cuartos menos pi. Al hacer el cálculo nos da pi cuartos. Pero si estamos trabajando con menos 3 pi cuartos, la situación es diferente. Ya casi vamos a llegar al próximo checkpoint, que es pi. Entonces el número de referencia es pi menos 3 pi cuartos, que vuelve a ser pi cuartos. Ese t asterisco que vale pi cuartos resulta ser este segmento. ¿Qué opinas si nos dan el punto determinado por 11 pi sextos? Pues el checkpoint más cercano es 2 pi. Borremos aquí para tener más espacio donde poder calcular. Listo. En este caso el número de referencia es 2 pi menos 11 pi sextos. Al hacer el cálculo nos da pi sextos. Es verdad, yo tengo un plano y puedo ubicar los puntos más fácil. Muchas veces tú no lo vas a tener o necesitas determinar los puntos rápido. No hay ningún problema. Aquí es donde cobra relevancia la tabla que construimos hace un momento. Sí, donde vimos algunos puntos y los valores que lo determinan. Esto es una información muy importante. Nos dice que cualquier valor entre 0 y pi medios se encuentra en el primer cuadrante. Cualquier valor entre pi medios y pi se ubica en el segundo cuadrante. Cualquier valor entre pi y 3 pi medios se ubica en el tercer cuadrante. Y cualquier valor entre 3 pi medios y 2 pi se ubica en el cuarto cuadrante del plano. Por ejemplo, ¿en qué cuadrante crees que está pi sextos? Claramente pi sextos es mayor que 0, pero también mira que pi sextos es menor que pi medios. Eso hace que esté en el primer cuadrante. El checkpoint de cualquier valor que esté en el primer cuadrante es 0, pero ya pasó por el checkpoint. Dijimos que 0 es mayor que pi sextos. Esto significa que su número de referencia es t asterisco igual a pi sextos menos 0, que viene siendo pi sextos. En este caso, el número de referencia es el mismo valor. Ahora, si nos dan un valor como 3 pi cuartos, 3 pi cuartos es mayor que pi medios. Si no lo ves tan claro, piensa que pi medios es igual a 2 pi cuartos. Y 3 pi cuartos es mayor que 2 pi cuartos. Al mismo tiempo, 3 pi cuartos es menor que pi. Entonces, 3 pi cuartos está en el segundo cuadrante. El checkpoint más cercano para cualquier valor que esté en el segundo cuadrante es pi. Pero, date cuenta que aún no ha llegado al checkpoint. 3 pi cuartos es menor que pi. Entonces, el número de referencia es t asterisco igual a pi menos 3 pi cuartos, es decir, pi cuartos. Ya te estás dando cuenta, ¿verdad? El checkpoint más cercano a cualquier valor que esté en el tercer cuadrante es pi, pero ya cruzó el checkpoint. El valor será mayor que pi. El número de referencia se calcula como el valor menos pi.
y el checkpoint más cercano a cualquier valor que esté en el cuarto cuadrante es 2pi, pero aún no ha llegado. Entonces, el número de referencia es 2 menos el valor. Si el valor es mayor que 2pi, es porque habrá dado al menos una vuelta. Entonces, debemos restar 2pi hasta que tengamos un valor entre 0 y 2pi, justo como ya lo habíamos hecho. Pero ¿qué pasa si nos dan un valor negativo? Es decir, que empieza desde 0 hacia abajo, algo como menos 2pi tercios. Tenemos dos opciones, tú escoges la que más te guste. La primera es sumar 2pi, una vuelta completa, y lo que nos dé lo ubicamos según como hemos visto. El resultado es el mismo. La otra opción es mirar los valores que determina pero hacia abajo. Si salimos de 0 hacia abajo, lo primero que encontramos es el punto 0,-1, que es menos pi medios. Sigue menos 1,0, que es menos pi. El tercero es 0,1, que es menos 3 pi medios. Y finalmente volvemos a 1,0, que viene siendo menos 2 pi. Si tomamos estos valores, menos 2 pi tercios está entre menos pi y menos pi medios, es decir, en el tercer cuadrante. Mucha información, ¿verdad? Te prometo que con lo que viene ya terminamos esta lección. Te preguntarás, ¿de qué sirve saber que 3 pi cuartos esté en el segundo cuadrante y que su número de referencia es pi cuartos? Pues nos ayuda a saber cuáles son las coordenadas. Si te preguntan cuáles son las coordenadas del punto 3 pi cuartos, ¿tú qué haces? Sencillo. Como ya tienes toda la información, sabes que las coordenadas del punto determinado por pi cuartos son raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? La coordenada de 3 pi cuartos es muy similar, solo que hay que tener en cuenta que como está en el segundo cuadrante, la coordenada en x es negativa. Y listo, tenemos las coordenadas del punto determinado por 3 pi cuartos. Para poder decir cuáles son las coordenadas del punto determinado por menos 2 pi tercios, necesitamos el número de referencia, que es t asterisco igual a pi tercios. Las coordenadas del punto determinado por pi tercios son 1 medio, raíz de 3 sobre 2. Si hacemos el ajuste teniendo en cuenta que menos 2 pi tercios está en el tercer cuadrante y que cualquier punto que esté en ese cuadrante tiene coordenadas x y y negativas, menos 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2 es la coordenada del punto determinado por menos 2 pi tercios. Quiero que practiques encontrando las coordenadas del punto determinado por 7 pi cuartos. Recuerda, primero determina en qué cuadrante está y después cuál es su número de referencia. Pausa el video. Cuando termines, dale play y te muestro todo el proceso para que compares. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces necesites para que todo te quede muy claro. Ve a la sección de Ejercítate para que aprendas cómo resolver ejercicios. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.